Buenas tardes, mis hermanos. Em, el día de hoy, como probablemente se habrán dado cuenta por las lecturas, haremos una pausa en nuestra serie eh, de Primera de Juan para poder hablar de un tema importante para la iglesia el día de hoy, que es de servicio. O como lleva por título el sermón, servicio, el sacrificio por el bien de la unidad. Y quiero comentarles antes que la base de esta enseñanza la he tomado de una serie llamada Viviendo como una iglesia, del Ministerio Nueve Marcas. Este ministerio provee recursos bíblicos para la edificación de la iglesia. Ahora bien, con servicio me refiero a invertir tu tiempo, tus dones, tus recursos, tu energía y todo lo que tienes por el bien de la iglesia. El servicio de Cristo hacia nosotros es el ejemplo de esto y lo vemos en el texto que leíamos recién en Marcos 10, verso 45, es clave aquí, que dice Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo cual, Jesús nos llama, por otra parte también, a tomar nuestra cruz y seguirle. Ahora bien, nuestro servicio a otros entonces debería ser el resultado de amor de nuestros corazones por el amor que Dios ha demostrado en Cristo. Es decir, el servicio debiese ser una respuesta de amor. Cuando comprendemos la increíble misericordia que Cristo nos ha mostrado. Y hoy, mis hermanos, consideraremos cómo Dios nos ha llamado a servirnos unos a otros. En la iglesia, a través de nuestros diversos dones cómo ese servicio contribuye a la unidad en el cuerpo. Y esta unidad, mis hermanos, es una parte importante de nuestro testimonio como iglesia. Una comunidad llena de personas que sirven gozosamente debiese sobresalir en nuestro mundo. Y comenzaremos con una teología del servicio. Y luego estudiaremos 4 formas en las que el servicio puede contribuir a la unidad. En el camino también haré una pausa y reflexionaremos en las diferentes formas en las que el servicio puede malinterpretarse y fracasar en glorificar a Dios. Mi oración, por lo tanto, y esperanza es que esta mañana, ya tarde ya, Dios, por medio de su palabra, nos aliente y nos anime más y más para servirnos los unos a los otros, para la gloria de Dios y por nuestro bien. Y comencemos con la teología del servicio. Permítame comenzar describiendo una teología del servicio que vemos en diferentes pasajes de la Escritura. Y empezaremos viendo un pasaje en 1 de Pedro 4:10, donde leemos: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego el verso 11, leemos: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, sea Dios glorificado por Jesucristo. Estos 2 versículos en 1 de Pedro son como una especie de resumen acerca de la teología del servicio o del ministerio dentro de la iglesia. Y contiene 5 simples pero importantes puntos. Número 1, cada cristiano ha recibido un don. Esto no es solo para aquellos que están en liderazgo y el resto observa pasivamente. No, mis hermanos. Cada cristiano ha recibido un don del Señor.
En segundo lugar, el don es resultado de la gracia de Dios. En tercer lugar, somos responsables de usar ese don. En cuarto lugar, debemos usarlo por el bien de los demás y para la gloria de Dios. Y por último, en quinto lugar, debemos servir conforme al poder de Dios. Por tanto, como cristiano, hay una manifestación especial de la gracia de Dios en la que puedes edificar a otros en la fe y glorificar a Dios al mismo tiempo. No obstante, podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de nuestro servicio? En Efesios 4:12, Pablo dice que estos dones son dados a fin de ¿qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo que Pablo está enfatizando aquí es la meta de fortalecer todo el cuerpo, no solo partes, todo el cuerpo. Por tanto, debemos ministrarnos. Ahora, suena un poco extraño esta palabra, pero mis hermanos, cuando la palabra de Dios, en Efesios y en otros lugares, usa la palabra ministrar, la palabra es servirnos. El griego es diaconía, que es servir, ¿ya? Entonces, nosotros leemos esta palabra, ministrarse o ministrar los dones, habla de servicio, de servir. Debemos servirnos los unos a los otros, no solo con la idea de ayudarnos a crecer mutuamente, sino también de que todo el cuerpo crezca en unidad. Dios, como ya lo hemos dicho, nos da dones a todos, de acuerdo con su gracia, para ser ejercidos en su poder, no principalmente como un medio de realización para cada uno de nosotros como individuos, sino para el crecimiento de su iglesia, para que podamos crecer en unidad. Y este será nuestro enfoque. Y ese, también nuestro primer punto de cómo podríamos servir o cómo podemos servir erróneamente. Mis hermanos, la persona que se siente con derecho a servir únicamente de la manera en que siente que ha sido dotada y que teme no poder realizarse como cristiano si no sirve de esa forma, ha malinterpretado este pasaje. El propósito del servicio es el fortalecimiento del cuerpo. No, y óigame bien, mis hermanos, no nuestra realización personal. Es la edificación de nuestros hermanos. Y por tanto, eso significa que servimos donde el cuerpo necesita ser fortalecido. El hecho de que Dios nos dé dones para usarlos sirviendo a los demás no busca limitarnos en lo que hacemos. No, más bien nos capacita para hacer, lo que se debe hacer. Podemos estar equivocados, muchos de nosotros, acerca de qué don o dones creemos que Dios nos ha dado. Podríamos estar equivocados. Pero es mucho mejor, mis hermanos, poner manos a la obra y empezar a servir, que sentarnos y preguntarnos, ¿cuál es nuestro don? Porque la meta del servicio es la unidad, mis hermanos. Descubrimos, y no sé a cuántos les ha pasado, pero mis hermanos, descubrimos nuestros dones mientras servimos. Pero si nos quedamos sentados esperando que venga un ángel y nos declare nuestros dones para ir recién comenzar a servir a nuestros hermanos, estamos muy equivocados. Muchas veces al llegar a una iglesia o mientras permanecimos en ella, esperamos que los demás nos sirvan.
Es decir, nos decimos a nosotros mismos, soy miembro de esta comunidad y merezco que se interesen por mí, que me visiten, que sepan mis necesidades y que respondan a ellas, que me llamen, que se acerquen a mí y se interesen por mí. Pero mi hermano, ¿cuándo voy a interesarme yo por los demás? ¿En qué momento tendré la disposición de servir a otros? Para muchos, no tener claridad en este punto les ha llevado a cuestionar si deben seguir o no en una iglesia. Porque esperan ser servidos y no servir. Sin embargo, el Señor nos llama a servir. No dice el Señor, esperen que les sirvan. Sino más bien, mis hermanos, debemos involucrarnos en nuestra comunidad y buscar servir a nuestros hermanos. Mis hermanos, si Dios les ha puesto en esta comunidad de creyentes, imperfectos por supuesto, que luchan con el pecado al igual que tú, pero que desean agradar a su Señor, es para que sirvas, mi hermano. Es para que sirvas a tus hermanos a través de tus dones, a través de lo que Él ha puesto en tus manos. Lo que nos puede llevar a preguntarnos, ¿cómo debería ser nuestro servicio en la iglesia? O, ¿y qué debería ser lo que nos motive a servir en la congregación? Y permítame mencionar 4 respuestas a estas preguntas. ¿Cómo debería ser nuestro servicio? ¿Y qué debería ser lo que lo motive? Primero, debemos servir con el poder que Dios nos da y con gran alegría. Nuestra meta no debe ser buenas obras, sino buenas obras con un espíritu que proviene de una gozosa dependencia en la ayuda de Dios. Eso es lo que glorifica a Dios en particular. De vuelta a 1 de Pedro 4:11 leemos, si alguno ministra, si alguno sirve, ministre conforme a qué? Al poder que Dios da. Así que imaginemos por un momento 2 personas que están considerando si deberían venir para ayudar a limpiar la iglesia. Es un ejemplo. Consideremos a 2 personas, 2 tipos de personas. Una de ellas dice, supongo que iré. Vale unos puntos por aquí, por allá extras con el pastor. Así que voy, me animo. Además, soy muy bueno en esa clase de cosas, digo, por ahí. Podré impresionar a la gente allí. Él va, allí se queja, en primer lugar, de la herramienta, que no hay escoba, que la pala está rota, no sé. En fin, se queja. Y habla sin parar acerca de sus capacidades. Trabaja, pero no lo hace confiando en el poder de Dios. Y su actitud carece de un espíritu alegre y agradecido. Su deseo más bien es impresionar a otros de una forma que demuestra en sí el temor al hombre. Es decir, no está sirviendo para glorificar a Dios. Pero también consideremos, por otro lado, la segunda persona, que también espera ayudar con la limpieza. Ha estado muy enfermo últimamente y piensa, ¿cómo me encantaría ayudar a limpiar la iglesia? Tal vez podría animar a quienes se encuentran abatidos, o quizás podría llevarles un café, un pancito. Entonces se pone a orar. Y resulta que después se siente lo suficientemente bien para ir a ayudar con la limpieza.
hace lo que puede con un trapo y una escoba y lo hace bien, pero sobre todo exuda un gozo y un sentido de gratitud que promueve la unidad y glorifica a Dios. Ahora bien, mis hermanos, estos ejemplos son algo extremos, ¿cierto? Pero espero, mis hermanos, que resalten que lo que importa a Dios no es simplemente que usemos nuestros dones, sino cómo los usamos, confiando alegremente en Él. Esa es la actitud que deberíamos tener cuando dedicamos nuestro tiempo, dinero o energías a la iglesia de Cristo, cuando dedicamos nuestro tiempo en servir a otros. Debiese ser con una actitud alegre, agradecidos, que nuestra motivación sea lo que Dios ha hecho por nosotros. En 2 Corintios 9:7, versículo que habla acerca de dar financieramente, leemos: cuando uno dé, como propuso en su corazón, no lo haga con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo también aplica a nuestro servicio, ya que con mucha frecuencia, mis hermanos, es una realidad. No servimos con alegría, sino muchas veces por culpa. Servimos por obligación. Y esto es algo que va en contra de lo que habla este versículo. Pero mis hermanos, la Biblia nos exhorta a servir, no como un deber, sino como esa oportunidad maravillosa, mis hermanos, para participar en la edificación del pueblo de Dios. Cuando tenemos la oportunidad de servir a otros, sinceramente pensamos en la maravillosa oportunidad que Dios nos da para participar en la edificación que Él está llevando a cabo de su pueblo. Pensamos en esto cuando tenemos esa motivación de servir. Pensamos en que Dios nos está dando la oportunidad de ser parte de lo que Él está llevando a cabo en su pueblo. O pensamos simplemente en cuánto voy a demorar. Voy a ver si es que me alcanza el tiempo para hacer lo que realmente me importa. ¿En qué pensamos cuando servimos a nuestro Dios? Cuando servimos a nuestros hermanos. Forma 2 de servir mal. Servir por culpa en lugar de servir por gratitud. Piensa en lo que el servicio, motivado por la culpa, dice acerca de las cosas de Dios. Dice que no son más valiosas que otras cosas en nuestra vida. Pero lo haremos de todos modos porque tenemos que hacerlo. Entonces manifiesta verdaderamente cuál o qué hay en nuestro corazón, cuáles son nuestras motivaciones, si realmente es lo que el Señor nos manda a hacer o otra cosa. Ahora bien, esto puede hacer surgir una pregunta en nuestras mentes. ¿Qué pasa si no tengo esta actitud? ¿Qué pasa si nuestro corazón es frío en nuestro servicio o está parcialmente motivado por culpa o el temor al hombre? ¿Debería abstenerme de dar mi tiempo y mis recursos? ¿Sería hipócrita si continuara sirviendo? Y con esta respuesta quiero tener cuidado, mis hermanos. La respuesta es no. No deberíamos dejar de servir en la iglesia a pesar de que nuestra alegría no siempre sea grande o nuestros motivos perfectamente puros. Porque la Escritura, mis hermanos, nos ordena a entregarnos en servicio. Y aunque debemos esforzarnos por servir con un corazón alegre y agradecido, también, mis hermanos, por otro lado, debemos reconocer
que somos pecadores y no podemos hacerlo perfectamente. Así que mis hermanos, al igual que todo lo demás en la vida cristiana, lo hacemos imperfectamente, pero Dios mediante, seguimos creciendo en esta área mientras servimos. Debemos orar a Dios para que nos ayude a servir gozosamente en su poder y para que nuestros motivos sean cada vez más puros, mis hermanos. Por otro lado, debemos servir sabiendo que el servicio de todos es necesario y valioso. Recuerden, estamos respondiendo a cómo debería ser nuestro servicio y qué debiese ser lo que lo motiva. Un obstáculo para que el cuerpo de Cristo funcione como debería es que los miembros se sientan inútiles e insignificantes. Yo no sé a cuántos de ustedes, mis hermanos, les pasa esto. Me siento inútil, no sé qué hacer. Me siento insignificante delante de la congregación. Por lo tanto, no me animo a servir. Mis hermanos, este es un obstáculo para que el cuerpo de Cristo funcione como debería. Pablo rechaza directamente esta idea de inutilidad en 1 Corintios 12, donde nuevamente usa esta maravillosa ilustración de un cuerpo con muchos miembros. Pablo explica que la existencia misma del cuerpo de Cristo depende ¿de qué? De la diversidad de dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Socavamos esa diversidad que el Espíritu da cuando nos comparamos con otras personas. Así en el versículo 17 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y luego dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, pregunta, ¿dónde estaría el cuerpo? La respuesta sería, el cuerpo no existiría. Y más importante aún, en respuesta al reclamo de inutilidad, Pablo apunta a la soberanía de Dios en este asunto. En el versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso. En su soberanía, Dios diseñó todas las partes del cuerpo y lo hizo para nuestro mayor bienestar. ¿Qué significa esto para nosotros? Debemos servir en la iglesia donde podamos. Debemos agradecer a Dios por los dones que nos ha dado. Y no deberíamos sentirnos inútiles o descontentos simplemente porque no estamos sirviendo de alguna manera o capacidad en particular. Mis hermanos, existen muchas formas de servir en la iglesia que son fundamentales para la salud de la congregación. Ahora, no solo me refiero al uso de los dones espirituales, sino también acerca de nuestro uso de los dones físicos que Dios nos dio, de las capacidades que tenemos. Algunos miembros, mis hermanos, son especialmente ricos en tiempo, otros en recursos, otros en sus relaciones. Quienes tienen mucho tiempo pueden edificar al cuerpo de Cristo, particularmente a través de sus actos de servicio. Así, por ejemplo, los miembros solteros que tienen más tiempo quizás pueden ayudar más fácilmente a otros miembros a cambiarse de casa, por ejemplo, a ayudarle con sus hijos, no sé, o ir a un viaje misionero a corto plazo. Aquellos que son ricos en recursos, no me refiero a una riqueza que no se puede contar, sino que aquellas personas que a lo mejor tienen más recursos pueden ayudar específicamente apoyando a la iglesia financieramente. Quienes son ricos en relaciones pueden edificar a la congregación ayudando a otros a encontrar amigos.
discipulando a los más jóvenes, proveyendo un hogar lejos de casa para los estudiantes universitarios. Sin embargo, es importante reconocer que las habilidades y oportunidades que tenemos para servir también, mis hermanos, pueden cambiar en diversas temporadas de nuestra vida. Un ejemplo de eso, y a lo mejor muchas madres se van a sentir identificadas, es que si eres madre con hijos pequeños, es posible que te sientas exhausta y desanimada por no tener el tiempo para discipular a otras mujeres, por ejemplo, o servir más de lo que puedes ahora en la iglesia, como solías hacerlo antes. Pero mi hermana, quiero decirte esto. Ahora estás en una etapa diferente de tu vida. Una etapa en la que Dios te ha llamado a servirle, amando e instruyendo a tus hijos. Sé que a menudo oramos para que tengamos buenas oportunidades para evangelizar, para que podamos compartir el evangelio con el ateo que conocemos en la micro o con nuestro compañero de trabajo, etcétera. Pero mi hermana, no te desesperes si sientes que has perdido esas oportunidades, ahora que trabajas mayormente en casa. El Señor te ha provisto uno o quizás dos, o a veces tres o más, pequeños, o mejor, como dicen algunos pequedores, ateos que tengas que evangelizar todo el día. Por supuesto, el trabajo evangelizador es 24/7 y muchas veces no hay descanso. Pero padres, es el llamado de Dios para tu vida en este tiempo. Es bueno desear seguir sirviendo en la iglesia, incluso si tus circunstancias de la vida han cambiado. Pero mi hermano, no pierdas el deseo de servir. Y si te estás dando cuenta que estás colocando excusas para servir, como el tiempo, como tus hijos, el trabajo, cualquier otra cosa, pídele al Señor en oración que te permita servir de nuevas maneras en cualquier temporada de tu vida en la cual te encuentres. Porque mis hermanos, las circunstancias pueden cambiar, pero nuestro deseo de servir a nuestros hermanos no puede cambiar. Forma 3 de servir mal. Dejar de servir por no creer que nuestra contribución sea importante. Nunca debemos creer que el servicio a Dios es valioso principalmente por el resultado temporal, sino por lo que el sacrificio dice acerca de lo que vale Dios para nosotros. Cuando servimos a nuestros hermanos, estamos sirviendo a Dios. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, todo, cuando la Biblia dice todo es todo, lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En tercer lugar, ¿cómo debería ser nuestro servicio y qué lo motiva? Debemos usar nuestros dones con humildad. Este es realmente el otro lado de nuestro segundo punto. En 1 Corintios 12:14, Pablo anima a aquellos miembros que podrían sentir que no tienen nada que contribuir. Pero luego, en los versículos 21 al 26, les advierte a quienes han recibido dones de mayor responsabilidad, por así decirlo, a ejercer esos dones con humildad. Por lo que el versículo 21 leemos, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Quienes ocupan puestos de responsabilidad o visibilidad de la iglesia no deben enseñorearse de su autoridad sobre otros ni cumplir con sus deberes con aires de ser superior. La unidad en la diversidad es imposible
sin la humildad de Cristo. Mis hermanos, somos todos diferentes. Todos tenemos diferentes capacidades, dones, habilidades. Y no podemos decirle a nuestro hermano, no te necesito. Y el lugar en el que más se necesita es en aquellos que parecen tener mayor responsabilidad o prominencia en la iglesia. Cuando esto no sucede, las personas pueden volverse territoriales por un ministerio o celosos y desconfiados de cualquiera que sugiera cambios. Mis hermanos, esta responsabilidad de cada uno de nosotros como iglesia, cuando nosotros veamos a nuestros líderes enseñorearse de la congregación, es nuestro deber confrontar ese pecado. Es nuestro deber como iglesia. Cuando sucede esto, que nuestro liderazgo no es humilde, no es sometido a la palabra del Señor, los resultados son devastadores para la unidad de la iglesia. Nuestro llamado es reconocer y honrar el servicio de todos los miembros, sin importar cuán visible o invisible sea, importante o insignificante que pueda parecer ese servicio. Una excelente forma de hacer esto, mis hermanos, es reconociendo el servicio de los demás, especialmente en las áreas que están detrás de escena. Envía un mensaje de ánimo, un WhatsApp, o agradécele a alguien verbalmente por su trabajo, por su servicio. Ya sea el que dirige el sistema audiovisual, el que publica los sermones, en este caso es uno o dos, ustedes saben. Al que día tras día envía devocionales, o al que silenciosamente coloca la mesa para que tomemos desayuno, etcétera. Mis hermanos, animémonos los unos a los otros en el servicio que entregamos a Cristo. Forma 4 de servir mal. ¿Alguna vez te quejaste de que otros en la iglesia no están haciendo lo que le corresponde hacer? ¿De dónde viene esa actitud? Tal vez de un pobre entendimiento de las intenciones o limitaciones bajo las que otros trabajan. Quizá de un corazón orgulloso que confunde el valor personal con la cantidad de servicio. En todo esto, la solución es la humildad. Reconoce que no eres mejor que nadie por servir. Todos somos merecedores del juicio de Dios por igual, mis hermanos. Y sin embargo, Él nos ha rescatado para que podamos ahora servirle. En cuarto lugar, debemos servir para glorificar a Dios por nuestro bien y por el bien de los demás. Y ya hemos tocado esto en algún punto, pero quiero abordarlo más explícitamente ahora. Nuestro servicio en la iglesia produce varios beneficios para nosotros, para los demás y, más importante aún, para la gloria de Dios. Cuando servimos fielmente, Dios recibe la gloria porque simplemente le estamos devolviendo lo que le pertenece. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, incluyendo el poder y el tiempo que Él nos da. Esa es la razón por la que para pensar en el servicio debemos pensar en un estilo de vida, mis hermanos. No es cuando de aquí se hace el llamado quién o quiénes voluntariamente desean venir a servir en esto y en esto otro. Hermanos, el servicio a nuestros hermanos es y debería ser un estilo de vida. Lo que hacemos con cada hora, no solo los domingos durante la iglesia, dice algo de nuestra perspectiva de Dios y lo que Él significa para nosotros. Servir también beneficia directamente a otros. Hacerle a alguien una comida, por ejemplo,
proporciona sustento. Darle a alguien ánimo hace posible que crezca bajo la predicación de la palabra. Servir en compartir el devocional diario ayuda a un sinfín de personas a beneficiarse de la palabra del Señor. Todo esto, mis hermanos, es obvio para muchos, pero haz una pausa y piensa en ello. ¿Quieres dar alegría a otras personas en su vida cristiana? Cuando te comprometes a servir de cierta manera y te esfuerzas por mantener ese compromiso a pesar de que este compromiso limite tu propio tiempo y tus fuerzas, estás trabajando directamente para que otros crezcan en su gozo y conocimiento de Cristo, a pesar de que tú pierdas tiempo, a pesar de que tú pierdas recursos. Tú estás trabajando para que otros crezcan. Y sin embargo, esto no es todo. Nuestro servicio también tiene beneficios para nosotros. Nos ayuda a apreciar el supremo acto del servicio que Cristo hizo por nosotros. Nos enseña que hay más bendición en dar que en recibir. Una vida de servicio es simplemente una vida más feliz que una vida de egoísmo. El servicio nos hace menos egocéntricos. Pero note esto, irónicamente, al hacerlo, Dios ha determinado que esta es la forma de vivir una vida de satisfacción y contentamiento. Cuando estructuramos, mis hermanos, cuando estructuramos nuestra vida para servir, para que servir sea una prioridad en todo lo que hacemos, nos obliga a depender más de Dios y de su poder. Mis hermanos, nuestras vidas están estructuradas así, de tal manera que servir sea una prioridad. Forma 5 de servir mal. La persona que sirve solo un poco porque su corazón ha sido atrapado por el mundo y cree la mentira de que la autoindulgencia y el enfocarse en sí mismo da más alegría, sus prioridades mixtas lo alejan de la mayor satisfacción que hay, que es la abnegación. Finalmente, permítame culminar brindando 2 puntos de aplicación para nosotros en relación con el servicio en la iglesia. Primero, mis hermanos, persevera, en tu servicio mediante el poder de Cristo. Pablo le dijo a sus lectores en 2 de Tesalonicenses 3:13, diciendo, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le dice esto a los tesalonicenses? Porque, mis hermanos, esto es lo que pasa con frecuencia. Las personas se cansan de servir. Cuando pasan los años y se asienta el cansancio, podemos sentir la tentación de retirarnos o de parar por completo. O tal vez has perdido de vista la meta más grande de servir a Dios, habiendo estado o estando atrapado en detalles y el ajetreo del ministerio. Has descuidado tu relación con Dios. Quizás ahora muchos están confiando en sus propias fuerzas. Mis hermanos, si este es el caso, recuerda que nuestra fortaleza para servir viene de Cristo, que está en nosotros. Él nos ha dado su espíritu. ¿Para qué? Para llevar fruto. Debemos habitar en Cristo, permanecer en la vid que es Cristo. Así como los alimentos proveen la energía que se necesita para nuestro bienestar físico, pasar tiempo en la palabra de Dios y en la oración
Mis hermanos, nos proporciona la nutrición espiritual que nos motiva a servir. Cuando nos recordamos una y otra vez el carácter de Dios, su bondad, su paciencia, lo que ha hecho por nosotros en Cristo, obtenemos nuevas fuerzas para servirle. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate en comprender el Evangelio de Cristo, porque eso es lo que te va a motivar. Y luego continúa dando ejemplos del que corre, del que milita. Porque mis hermanos, es el Evangelio lo que debe motivar nuestro servicio. Si desatendemos nuestro amor por Cristo, entonces no es de sorprender que nuestro servicio se convierta en otra tarea más e incluso en una carga. Por tanto, mi hermano, enciende tu corazón y tu mente para servir con la verdad de la gracia y la magnificencia de Dios. Forma 7 de servir mal. Agotarnos sirviendo en nuestras propias fuerzas en lugar de renovarnos en nuestra relación con Dios. El sacrificarte por otros, mis hermanos, debiese buscar posicionarte de modo que puedas continuar con una actitud de completa dependencia en Cristo, que no produzca cansancio, sino que te conduzca a un estilo de vida contento y lleno de entrega para la gloria de Dios, mientras descansas en Él. Finalmente, mientras piensas en perseverar de esta manera, quiero tomar un minuto para hablar de las oportunidades de servicio en ALP. Una excelente forma de conocer esas oportunidades se encuentra en profundizar, mis hermanos, en las relaciones con tus otros hermanos. Como iglesia, a la luz de la palabra de Dios, buscamos crecer y perseverar en las mismas cosas que la iglesia en Hechos registra. Capítulo 2 de Hechos, verso 42. En la doctrina apostólica, en la comunión unos con otros, en la cena del Señor y en la oración. Por supuesto, otras maneras se presentan como oportunidades para servir, en la medida que se van anunciando. Pero te puedo ayudar con una lista de algunos ejemplos de oportunidades para servir, que siempre están presentes. Orar, mis hermanos, y animar a los demás. Mis hermanos, a lo mejor no tienen las fuerzas para venir un día y pintar y subirte a los escalones, pero mi hermano, ora. Mi hermana, ora en tu casa por tus hermanos. Conoce a tus hermanos, conoce sus necesidades. Mis hermanos, muchas veces quizás no tenemos los recursos para llegar con un kilo de pan donde un hermano, pero sí tenemos la oración. Sí podemos orar para que Dios use a quienes tienen los recursos para proveer a otros. No sientas, mi hermano, que eres inútil. Ser hospitalario, escribir a otros preguntando cómo están, movilizando hermanos, picando leña, barriendo, levantando sillas, invitando a personas a comer a tu casa. Hablar con alguien que no conoce a muchas personas después del culto es una gran forma de hacer que se sientan bienvenidos. Formar relaciones con quienes luchan, porque mis hermanos, esto es una realidad de muchas personas. Hay personas que luchan con entablar amistades, porque quizás han sido muy dañados, porque quizás son tímidos. Pero mis hermanos,
Invirtamos en nuestras relaciones. Mis hermanos, el servicio es un llamado que Cristo le hace a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, Dios nos llama a servir. Y debemos responder con diligencia, con humildad, con gozo y amor. Aunque sí, nuestro gran problema es que siempre tendremos la mejor de las excusas para no servir. Porque mis hermanos, todos, y no voy a hacer que levanten la mano, pero todos me imagino que no tienen tiempo. Nadie tiene tiempo. Todos estamos cansados. Todos lidiamos con diferentes situaciones y circunstancias en nuestro diario vivir. Pero mis hermanos, este es un llamado que Cristo nos hace y requiere sacrificio. Requiere renunciar a nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que está obligada a servir. Porque el Señor Jesucristo nos ha servido de manera suprema. Mis hermanos, estamos obligados a servirnos los unos a los otros por causa de Cristo. Él nos ha servido de manera suprema. Mis hermanos, nuestro llamado a servir nace del más tierno y maravilloso amor de Cristo, que no habitó en este mundo para ser servido, sino para servir. De tal manera que dio su vida por ti y por mí, que no lo merecíamos, para que hoy sirvamos con gratitud y gozo por lo que Él hizo, mis hermanos. No servimos, mis hermanos, porque nos sobre el tiempo, porque nos sobren los recursos, porque nos sobren las ganas de relacionarnos y estar todo el día con nuestros hermanos. No, mis hermanos, servimos a nuestros hermanos por causa de Cristo. Por eso leíamos el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, dice el salmista, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Reconocer la obra de Cristo debiese llevarnos a servir a Jehová con alegría. Amén. Oremos. Señor, le damos gracias por su palabra. Y reconocemos, Señor, que luchamos a diario, Señor, con nuestro egoísmo, con la necedad de nuestro corazón. Constantemente nos llama a centrarnos en nosotros, en nuestras necesidades, en lo que necesitamos, Señor, en lo que nos falta, y no en los demás. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por nuestra apatía y nuestra indiferencia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, como tú nos enseñabas domingos anteriores, amamos solo de labios y no con actos. Ayúdanos, Señor, a poder buscar incansablemente, Señor, el servir a otros. No para ser vistos, Señor, no para que haya un reconocimiento de lo que hacemos o dejamos de hacer, Señor, sino por la gloria de tu nombre, Señor. Porque hay un reconocimiento, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros, Señor.
Y ayúdanos, Señor, en humildad y bajo el sometimiento de tu palabra, Señor, a servir a nuestros hermanos, Señor, con nuestros dones, con nuestras habilidades, Señor, con las herramientas, Señor, que tú nos has dado, Señor, que pueden que sean muchas o pocas, Señor, pero permítenos, Señor, entregarnos por completo, Señor, al servicio, Señor, de nuestra comunidad, de nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en doctrina, en conocimiento de tu palabra, así como también en la comunión, Señor. A crecer, Señor, y a fortalecer relaciones sanas, Señor, que busquen, Señor, el crecimiento del otro, que busquen, Señor, el poder animar a otros, Señor, a buscarte. Y no permita, Señor, de ninguna manera que nos envanezcamos, Señor, en querer ser dueños de la vida de otros, Señor. No permita eso, Señor, en esta comunidad, sino más bien danos el gozo de tu salvación, Señor, y que este gozo, Señor, también esté en nuestro servicio a nuestros hermanos. Oramos los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.